Vamos a conversar con Raúl Sor sobre una de estas situaciones que ya se han dado, varias de ellas en otras administraciones en Estados Unidos, donde una de las cosas más importantes que los estadounidenses tienen, se ha escrito bastante sobre ello y es un resabio de religioso y religioso calvinista, es, aunque parezca medio curioso, en Estados Unidos mentir es mucho peor que, por ejemplo, hacer un montón de otras cosas que para la lógica nacional son tremendamente peores que tirar una mentirijilla. Y le pasó a Bill Clinton cuando tuvo que estar procesado por su affair con Mónica Lewinsky, y ahora le pasa a Donald Trump, entre muchas otras acusaciones. Tiene una que tiene que ver con esta mujer Stormy Daniels, que aparentemente le estaba chantajeando para no hablar sobre su relación, Raúl. Sí, bueno, en Estados Unidos muchos le decían Mr. Teflón a Trump, queriendo decir que él era un maestro en zafar de situaciones difíciles y tiene una serie de acusaciones y juicios en curso. Sin embargo, que parecía relativamente menor, lo atraparon y finalmente un jurado digamos, de 12 personas en forma unánime, y eso es muy importante, lo consideró culpable y por lo tanto fue condenado por un acto, por felonía. En Estados Unidos, una felonía es un delito, un crimen, y un felón es un criminal que amerita una pena de más de un año de cárcel. Por lo tanto, Trump enfrenta la posibilidad de 1 a 4 años de cárcel, que, claro, él todavía ha dicho va a apelar, y cualquier apelación, como se sabe, toma bastante tiempo, puede llegar al próximo año y no sabemos. Y además, esta condena que ha recibido, perdón, no ha recibido una condena, es decir, lo han encontrado culpable, está declarado reo y el 11 de julio el juez va a dictar sentencia y allí se va a saber qué es lo que le espera. Y claro, una posibilidad, que prácticamente el máximo que puede recibir son 4 años tras las rejas o hasta más de un año. Ese es el rango al cual él se enfrenta. Pero todo el mundo da por descontado que no va a pasar en prisión y que de todas maneras le van a dar una sentencia suspendida, que le pueden dar incluso trabajo comunitario. En fin, hay una serie de alternativas más blandas que ir a prisión. Pero esto ha señalado algo sin precedente en la historia de Estados Unidos. Este es el primer exmandatario que es condenado por un delito mayor, y por eso es un felón. En el concepto estadounidense es un criminal menor en términos de la criminalidad general, pero sin embargo es una situación muy grave que nunca se había dado. Entonces la pregunta que ha surgido es, ¿qué impacto va a tener esto sobre las elecciones de noviembre? Porque, digamos, muchas personas habían dicho en encuestas previas que si lo condenaban y realmente la acusación era, digamos, sustentada en tribunales, reconsiderarían su voto. Bueno, no ha habido todavía una encuesta que nos diga cómo reacciona en concreto la gente, especialmente los republicanos y sus simpatizantes, de cara a esta Oye, decisión del tribunal. oye Raúl, a ver, Sí, ¿por qué no explicas un poquitito de qué se trata el problema que tiene Donald Trump con Stormy Daniels? Yo me acuerdo que cuando aparece Stormy Daniels en, eh, en, eh, en los medios, señalando que tuvo una relación con Donald Trump y que Donald Trump le pagó para que se callara. Eh, y hay toda una situación
que va desde de dónde se origina la plata, que aparentemente era de él, cómo la justificó, que es el otro problema que aparentemente tiene porque tuvo que mentir al respecto. ¿Cuál es la situación específica de este tipo de juicio? Bueno, es todo lo que tú señalaste y, digamos, falsificación de documentos. Él alteró algunas declaraciones de impuestos, es decir, ocultó este pago y lo presentó como un pago a su abogado, el señor Cohen, que al final fue el testigo clave en la acusación contra él, porque él, digamos, fue presentado en la corte y dijo que contó toda la historia. Dijo, me contactó el presidente o el expresidente Trump y me pidió que yo silenciara a la señora Daniels y Stormy Daniels y yo lo hice por encargo del presidente. Salieron algunas cosas bastante sórdidas de cómo se manejaron los dineros y que el abogado se había quedado con algunos fondos, pero él realmente contó todo. Y claro, la defensa de Trump dijo, pero ¿cómo se le puede creer a este mentiroso serial que es Cohen? No podemos aceptar su versión de los hechos, pero era tal el cúmulo, y esto, digamos, ha salido en la prensa estadounidense, el cúmulo de acusaciones y la precisión de las acusaciones, que realmente los 12 miembros del jurado, que fíjate, los partidarios de Trump habían corrido hasta hoy la versión de que no iba a haber unanimidad. Y si no hay unanimidad en el jurado, tienen que ir a un nuevo juicio. Y esa era la versión que estaba corriendo por parte de la gente de Trump. Y no, fue unánime y en un plazo relativamente breve, de lo que se deduce que este jurado, que es bastante objetivo porque los abogados de ambos bandos, en el caso de la fiscalía que hace la acusación y de la defensa, es decir, los abogados de Trump, interrogan a cada uno de los candidatos a ser miembro del jurado y si consideran que alguno de ellos tiene prejuicio o investigan y consideran que tienen antecedentes, que en algún momento han tenido algún protagonismo en el Partido Demócrata o han expresado opiniones contrarias al expresidente, lo pueden objetar y de hecho objetaron a muchos candidatos al jurado. Pero en definitiva, los jurados tienen mucho prestigio en Estados Unidos, tienen mucho más prestigio que un solo juez. A un juez le pueden decir, bueno, usted es un prejuicioso, pero 12 personas por unanimidad ya es más difícil. Y la versión que corría en Nueva York es que había uno de los miembros del jurado le había hecho algún guiño a Trump y que de eso habían deducido que él era simpatizante y que probablemente se iba a manifestar en contra de la condena, pero no, fue unánime. Y esto realmente es muy difícil de sacárselo de encima. Claro, él va a apelar y ya ha dicho que va a apelar y que esto no termina aquí, pero la gran pregunta no es cuánta condena va a tener que cumplir, sino que cómo impacta a su electorado o sus posibilidades presidenciales. Bueno, eso es exactamente lo que queda ahora. Esto siempre remece, y yo te insisto, en Estados Unidos, eh, voy a decir una cosa que puede sonar tremendamente dura, pero para los ejemplos, para decir, el, el crimen con arma es una cosa brutal, otra felonía, tremendamente dura, pero la mentira de una persona pública es una cosa que es de las que probablemente te puede costar el puesto mucho más rápidamente que un juicio con resultado de muerte de alguien. Y eso porque tienen los estadounidenses históricamente, desde donde viene esta lógica, esta sensación de que la mentira tiene una característica de básicamente anti-humanidad.
Y tú viste cuando le pasó, como te decía yo, a Clinton, cuando le pasó a Richard Nixon con Watergate. Fueron situaciones que, donde una mentira o una desviación de la respuesta hacia una situación incorrecta te podía generar situaciones muy fuertes. Claro, de hecho, en el caso de Clinton, era la acusación más seria es que había mentido, no que había Exacto, que tenido había una fe. mentido. Eso. Bueno, vamos a tu libro para cambiar un poquitito el panorama. Bueno, el libro es de Eduardo Sacheri, Nosotros dos en la tormenta. Este es un libro de Alfaguara, es un libro muy interesante. Sacheri escribió eso, él es un guionista y ha escrito extraordinarios guiones cinematográficos y su libro está escrito en ese estilo punzante, sus diálogos, porque los que a veces es difícil aquilatar cuán difícil es escribir un buen diálogo. La gente piensa muchas veces, si no tiene experiencia literaria, que los diálogos es, bueno, uno se imagina una conversación entre dos personajes y la pone. No, el diálogo bien hecho, para que sea realista, es una técnica, es algo muy complejo. Y Sacheri es un maestro de esto. Y fíjate que él es ni más ni menos que él escribió un guión que se llama La pregunta de sus ojos. Y la película que salió de eso, El secreto de sus ojos, ¿te Sí, acuerdas? sí me acuerdo, El por secreto de supuesto. sus ojos. Sí, Una película extraordinaria, pero muy buena. extraordinaria, fuera de serie. Una de las mejores películas argentinas que he visto, de una intensidad y de una profundidad. Y esto está basado en este libro de, no, no este que estamos hablando ahora, sino pero de Eduardo Sacheri, que tiene una trayectoria literaria enorme. Y en este libro, él cuenta la historia de dos militantes, de dos organizaciones insurgentes, una era el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que tuvo una guerrilla en Tucumán, y el otro es un militante de Montonero. Y es un libro muy interesante que narra todo este episodio tan trágico que vivió la Argentina en los años a mediados de los 70, específicamente del 75 en adelante, en el que estas organizaciones tratan de, digamos, luchan contra el poder, luchan contra el régimen militar, la dictadura argentina, y bueno, todas las situaciones que se desarrollan a partir de esto, en términos de asesinato, de amenaza, y todo lo que trae la violencia. Pero estos dos personajes que pertenecen a estas respectivamente a las dos organizaciones, también te explica muy bien y con mucha profundidad la fiebre de la militancia. Es decir, cuando tú estás involucrado en una situación, es muy difícil salirse y ellos, uno de ellos tiene más dudas y sospecha que esto puede terminar mal, como efectivamente terminó. La mayoría de ellos muertos y muchos de ellos torturados en la cárcel, y lo hicieron pedazos, tanto a Montoneros como al Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero esa mística, cuando están en la lucha Sí. y la creencia que ellos van a salvar al mundo y que van a hacer un país distinto, bueno, esto está extraordinariamente bien narrado en este libro, que yo lo encontré apasionante. Eduardo Sacheri, ¿no? Eduardo Sacheri, y que te digo, tiene a su haber una cantidad enorme de libros y todos de muy buena calidad. Sí. Bueno, El secreto de sus ojos es lo Bueno, máximo, digamos, pero ganó el aunque Oscar, ¿no? está... ¿Ah? ¿No ganó el Oscar el secreto de sus ojos? No lo sé. Fíjate que yo Tú tengo, sabes más. o por lo menos sé que fue postulada, pero yo de repente no te podría ganó, sí, me dicen que ganó mejor película extranjera. Mira, Sí, el año eso te dice 2010. volumen. Sí, Oscar por mejor película extranjera. Sí, yo me acordaba que parece que había ganado el Oscar porque además uno recuerda la película y por Dios, qué extraordinaria que fue. Tiene una fuerza Sí, increíble y además
es una película con un final absolutamente inesperado, que no voy a... Que no lo ni vas siquiera a decir por ninguna manera. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Igual, chao. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Cónico.